Tendríamos que pedirles que apaguen el audio a los que van entrando, creo. Sí, por favor. Buenas tardes a todos. Hola a todos. Bueno, son... ¿Qué hora es? Y 7. Esperamos 3 minutitos, chicas, y empezamos. Perfecto. ¿Les parece? Por las dos, sí. Porque siempre hay alguien que viene apurado. Buenas tardes, Pepe. Ayer Pepe entró en el vivo que hicimos con Eva por Instagram. Si vemos que ya no entra nadie más. Igual se está viendo directamente por Facebook esto. Bueno, como ustedes saben, nosotros hemos decretado que hoy es el día de la mielofibrosis. Sí, Natalia, esta charla la grabamos nosotros y va a quedar grabado en el canal de YouTube que es Asociación Linfomas Argentina, y también la vamos a subir a la página web mielofibrosis.com.ar. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, como les decía, nosotros hemos declarado el 26 de noviembre como el Día de Concientización de la Mielofibrosis, porque en realidad es una enfermedad poco frecuente, estaría dentro de del Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes en febrero, y en algunos países en el mes de septiembre hacen esta concientización, y nos pareció que quedaba muy pegada a linfomas, mieloma y leucemia, y íbamos a tener poca repercusión en la prensa. Hemos tenido bastantes notas, no tantas como hubiéramos querido, pero también tenemos que pensar que es porque es una enfermedad poco frecuente, y no hemos tenido una persona muy conocida en los medios que pudiera salir a hablar un poquito de ellas. Así que hoy vamos a hablar sobre esta enfermedad. Tenemos a la doctora Sofía Burgos, que ella siempre nos viene dando charlas sobre el tema, y que también va a traer algunas cosas nuevas que aparecieron o no, nos va a contar ella, en el Congreso Argentino de Hematología, que sucedió hace unos poquitos días, ella estuvo presente. Y también está Mariana Godoy, que es nuestra psico-oncóloga. Así que cuando quieras, Sofía, podés comenzar, yo apago el micrófono. Hola, buenas tardes con todos. Gracias, Aide. Bueno, veo un poco más de personas conectadas de lo habitual. Recordemos que esta es una enfermedad muy rara, ya que se conecten 2 es bastante, y hoy hay bastantes personas, así que esto va a quedar grabado. Está bueno que lo compartan si tienen alguien que está cursando la enfermedad, o por ahí a sus familiares si son personas con el diagnóstico. Esta charla se titula Todo lo que debes saber sobre mielofibrosis, todo lo que debe saber un paciente sobre mielofibrosis. No es una clase, son herramientas que le va a servir a la persona con mielofibrosis y a su entorno para entender mejor de qué se trata, qué conlleva esta enfermedad, un poco de las variables que intervienen y el tratamiento, ¿sí? Bien. Vamos a charlar sobre qué es la mielofibrosis, por qué ocurre, los tipos de mielofibrosis que hay, cuáles son los signos y los síntomas, cómo se diagnostica, las opciones que hay de tratamiento y qué hay más allá de la enfermedad que se puede hacer. Bueno, ¿qué es la mielofibrosis? Debo empezar diciendo que es una enfermedad rara. Se dice que es una enfermedad rara por la muy baja frecuencia. Vamos a hablar en la siguiente diapositiva sobre cuántos casos hay por cada 100.000 habitantes. Esto la cataloga en una enfermedad de la cual se habla poco, y por lo tanto la asociación siempre trata de estar haciendo actividades para que la gente la tenga en cuenta, los clínicos la tengan en cuenta, los médicos de atención primaria de salud
y todos los profesionales de la salud lo tengan en cuenta, porque si no hay una sospecha clínica, no se la va a diagnosticar, y menos en etapas tempranas. Para entender qué es la mielofibrosis, tendríamos que hablar un poquito brevemente sobre qué es la médula ósea, ¿sí? A mí me gusta este gráfico porque explica bastante bien que la médula ósea se encuentra dentro de ciertos huesos del cuerpo, ¿sí? Todo lo que vemos en rojo, la cabeza de los huesos largos, o sea, del húmero, del fémur, también el esternón, dentro de las vértebras y en los huesos de la cadera, se encuentra este espacio virtual dentro del hueso, en el cual se van a encontrar las células madre hematopoyéticas que fabrican las células de la sangre, ¿sí? Entonces, la médula ósea en realidad no es algo que lo podamos, ¿viste?, encontrar fácilmente o decir, como el hígado, como el riñón, acá está, porque en realidad es un espacio virtual. Si nosotros abrimos el esternón, lo que vamos a ver ahí es sangre, como en cualquier otro hueso, pero sabemos que es en esas localizaciones que esa sangre en realidad lo que tiene es las células madres que dan lugar a las células que circulan después en la sangre periférica, ¿sí? Debemos diferenciar esta médula ósea de la médula espinal, que no tiene nada que ver. La médula espinal lleva en realidad todos los nervios que salen desde acá, desde la cola desde la protuberancia al final del cerebro, van recorriendo toda la columna vertebral por dentro de ella, es decir, el hueso la rodea a la médula espinal, y es esta médula espinal la que lleva todas las órdenes del cerebro a el organismo por medio de los nervios, ¿sí? Entonces son dos médulas totalmente diferentes. La médula espinal es la que, si una persona tiene un traumatismo en la columna, o digamos, un traumatismo por arma de fuego, o por un accidente de tránsito, se puede quedar paralítico por la afectación de los nervios. La médula ósea no tiene nada que ver con esa otra médula, ¿sí? Entonces la mielofibrosis afecta a la médula ósea. Por lo tanto, las células madre hematopoyéticas que se encuentran en ella se van a ver afectadas. Lo que ocurre es que hay una fibrosis progresiva del tejido medular, y a su vez, por esta fibrosis del tejido medular, empieza a haber la formación de células madre, es decir, hematopoiesis, en otros sitios que no son la médula ósea, como por ejemplo este órgano que tenemos en el abdomen, en la parte superior izquierda, que es el vaso. ¿Está? Entonces, lo característico es que hay fibrosis de la médula y por lo tanto hematopoiesis fuera de la médula en otros órganos. Es rara porque solamente hay entre 0,5 a 1,5 casos por cada 100.000 habitantes por año. La frecuencia en el sexo masculino y femenino es la misma, y la edad media del diagnóstico es a los 65 años. ¿Por qué ocurre? Básicamente no se ha dilucidado una causa, como por ejemplo en algunos linfomas en los que hay una relación directa con ciertos virus o con el HIV. No se ha dilucidado una causa directa, ¿sí? Pero se sabe que se asocia a la presencia de mutaciones genéticas. Entonces, estas mutaciones genéticas, que son las que tenemos acá abajo y de las que, aunque esto es un chino, vamos a estar hablando, y ustedes, si son pacientes o son familiares, ya deben haber escuchado, pueden ser de dos tipos: las mutaciones directas o directamente implicadas, dentro de las que están estas tres, JAK2, calreticulina o CalR y MPL, y después están las mutaciones colaboradoras o drivers, que son todas estas de aquí abajo, que estaría bueno siempre buscarlas y tenerlas, porque nos hablan sobre cómo se va a comportar la enfermedad a lo largo del tiempo. La realidad es que esto de acá no está disponible en todos los sitios de Argentina. Tendrían que los sitios en los que no están disponibles derivar la muestra a algún sitio en la que se pueda procesar, y en algunos países de Latinoamérica directamente no existen la posibilidad de hacerlas, ¿sí? Estas tres de acá arriba, sí. Entonces, lo que ocasiona estas mutaciones es que se elaboren de manera exagerada unas citoquinas, ¿sí? Estas citoquinas, que en realidad son proteínas,
activan los fibroblastos, que son estas células de acá que se encuentran dentro del microambiente de la médula ósea, y también provocan que estos osteoblastos que se encuentran en el microambiente de la médula ósea proliferen, ¿sí? Esta cascada de citoquinas, entre las que están la interleuquina 1, alfa, la beta, el factor de necrosis tumoral beta 1, bueno, toda esta tormenta lo que ocasiona con estos cambios en el microambiente de fibroblastos, proliferación de osteoblastos, etc., es que ocurra osteoesclerosis y fibrosis, ¿sí? Empiezan a aparecer en la médula ósea unas fibras y se empieza a endurecer el hueso, como para utilizar un término que me entiendan, y por lo tanto las células madre no van a tener el microambiente habitual para poder proliferar. Eso va a afectar su función. Acá esta es una foto de una anatomía patológica para que ustedes vean cómo se compara una médula ósea, cómo es normal y cómo es una médula ósea con fibrosis. Esto tiene obviamente una tinción especial que marca las fibras, como se ve acá, las áreas de fibrosis, ¿sí? Entonces, una médula ósea con mielofibrosis no puede fabricar de forma normal las células de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos, cuando están bajos, se produce anemia. Los glóbulos blancos, si están elevados, normales o disminuidos, pero su función no es la adecuada, van a predisponer a la persona a tener infecciones, y las plaquetas bajas van a producir que haya una alteración en la hemostasia primaria, es decir, en el momento en que una persona tenga un traumatismo, no va a haber la suficiente cantidad de plaquetas para hacer que la persona deje de sangrar, o incluso cuando las plaquetas están muy bajas, el sangrado puede producirse de manera espontánea. Por lo tanto, va a haber anemia, susceptibilidad a las infecciones y a los sangrados. Hay dos tipos de mielofibrosis, ¿sí? La mielofibrosis pertenece a un grupo de enfermedades oncológicas o neoplasias que se llaman neoplasias mieloproliferativas crónicas Phi-negativas. Esto es chino, pero lo que quiero que quede de esto es que sí, la mielofibrosis es una enfermedad oncológica, es crónica, es decir, que puede llevar muchos años el paciente con la enfermedad, no es algo agudo que se va a ir de las manos de un segundo al otro. Normalmente cuando se diagnostica, el paciente tiene bastante tiempo más por delante, tiempo en el cual la enfermedad se puede comportar de diferentes maneras. Es Phi negativa porque para poder hacer el diagnóstico hay que buscar una mutación que se llama Phi, vamos a hacerlo así para que sea más fácil de entender, para diferenciarla de las Phi positivas, que es la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Entonces, por eso está catalogada dentro de este grupo de enfermedades. ¿Qué otras enfermedades están dentro de este grupo? La trombocitemia esencial y la policitemia vera. Pero la mielofibrosis representa el 15% entre las tres de estas neoplasias. Es primaria cuando no se conoció que hubiera otra enfermedad hematológica en la médula ósea antes, ¿sí? Y es secundaria cuando se debe, se produce esa fibrosis como consecuencia a otras enfermedades hematológicas de este grupo de neoplasias, como la trombocitemia esencial y la policitemia vera. Ok, los signos y los síntomas van a ser por dos cosas. Una, por la cascada de citoquinas que les mencioné, todas estas proteínas que se producen de manera exagerada y se liberan a la sangre de manera exagerada, y los otros síntomas van a ser por la disminución de las células, porque no está pudiendo fabricarse las células de la sangre de manera normal en la médula ósea. Entonces tendrá el paciente síntomas de anemia, cansancio, palidez, por ahí cuando la anemia es muy severa, taquicardia, mareos, que se le baje la presión, desmayos. Sangrado por las plaquetas bajas, que como ya les dije antes, pueden ser ante un traumatismo menor, o cuando ya es una cosa muy severa, puede ser incluso que tenga sangrados espontáneos. Dolor óseo, justamente por esta cascada de citoquinas y todo lo que está pasando dentro del hueso, ya las células madre no tienen para dónde irse, ¿sí? Ya no hay espacio
para que puedan hacer lo suyo. Entonces, esto ocasiona dolor dentro del área ósea, ¿sí? Fiebre, que puede estar presente por infecciones o sin infecciones. La cascada esta de citoquinas que les decía provoca fiebre, y también el que los glóbulos blancos no sean elaborados de forma normal provoca que la persona tenga susceptibilidad a las infecciones, así que puede tener tranquilamente fiebre por alguna infección bacteriana o viral. Prurito es la picazón, que puede ser intermitente y que puede ser leve a totalmente desesperante. También se asocia a la cascada de citoquinas. La esplenomegalia es netamente producto de la fibrosis de la médula. Como ya las células madres no tienen para dónde hacer su trabajo y fabricar células, empieza a haber formación de las células de la sangre en el vaso, que es un órgano que se encargaba de esa función cuando nosotros estábamos en la edad pediátrica o dentro del útero de la madre también, ¿sí? Esa no es la función del vaso en un adulto, pero como no le queda de otra al cuerpo humano que está enfermo por mielofibrosis, esto empieza a ocurrir. Empieza a crecer el vaso por esta formación exagerada de hematopoiesis. El vaso puede doler mucho, el abdomen se distiende, incluso puede romperse o haber algún infarto dentro del vaso por este crecimiento acelerado. Ahora, también hay un 30% de pacientes con mielofibrosis que van a ser asintomáticos. Generalmente esto es cuando hay anemia se estudia al paciente y se ven algunas alteraciones que nos hacen empezar en mielofibrosis y se termina diagnosticando. Estos son muy raros casos que se diagnostican en esta etapa, pero puede pasar, ¿sí? Que no tenga síntomas y sea diagnosticado sin tener ningún síntoma, solamente porque hubo una sospecha clínica a tiempo, ¿no? Y también hay un 20% de posibilidad de que la mielofibrosis progrese o se transforme a una leucemia aguda. Ese cuadro agudo es totalmente diferente de lo crónico, ¿sí? Lo agudo se puede ir de las manos fácilmente, hay que actuar muy rápido, las cosas pueden cambiar de un momento al otro, eso es totalmente distinto que cómo se suele comportar la mielofibrosis. El diagnóstico empieza primero por las sospechas. Si el clínico o el médico generalista, médico de familia, o quien sea que vea al paciente, no sospecha de la mielofibrosis, nunca vamos a poder, digamos, derivar al paciente al hematólogo y que se hagan las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Los datos clínicos para la sospecha son el que haya esplenomegalia, o sea, si viene una persona a la consulta con el abdomen agrandado y hacemos el examen físico y palpamos el vaso agrandado, tenemos que pensar en mielofibrosis. Y toda la sintomatología que ya les mencioné antes. Entonces, hay que preguntar sobre, ¿te pica la piel? Si te dice que sí, y además de eso tiene el vaso grande, y además tiene anemia, entonces podríamos estar ante una sospecha alta. El laboratorio ayuda un montón, porque van a tener anemia, los glóbulos blancos generalmente no están bajos, sino elevados, puede haber leucoeritroblastosis. Esto de acá es que el hematólogo va a ver en el microscopio la presencia de eritroblastos y una cantidad mayor de glóbulos blancos circulando en la sangre periférica, lo cual no debería ser así en condiciones normales. También se van a elevar ciertos marcadores que le llamamos nosotros tumorales, como por ejemplo la lactato deshidrogenasa o LDH. Todas esas cosas nos hacen sospechar de mielofibrosis. En ese momento se debe derivar al paciente al hematólogo. El hematólogo va a ver si la sangre en el microscopio, la sangre periférica, y luego va a decidir hacer una biopsia de la médula ósea, ¿sí? Una biopsia de la médula ósea se hace, en el caso de los adultos, en el hueso de la cadera, ¿no? En el hueso de la pelvis, en la cresta ilíaca posterior-superior. En el caso de los nenes que no padecen de mielofibrosis, se hace en otros sitios la biopsia. Esta biopsia es crucial para el diagnóstico porque nos permite diferenciar si la mielofibrosis es primaria o es secundaria. Acuérdense que puede ser consecuencia de trombocitemia esencial o de policitemia vera, entonces nos permite diferenciar entre las diferentes enfermedades mieloproliferativas crónicas FI negativas. Se va a pedir en la muestra de médula
también se puede hacer en sangre periférica, pero lo ideal es pedirlo en la muestra de médula, la mutación en orden de frecuencia, ¿sí? Se pide el JAK2 y el BCR-ABL, que es la mutación Phi que yo les mencionaba, para diferenciar que esto no sea una leucemia amiloide crónica. El JAK2 es la mutación más frecuentemente positiva, pero si esto da negativo, tenemos que seguir buscando la segunda mutación en frecuencia, que es la calreticulina. Si esta calreticulina da negativo, entonces tenemos que pedir la mutación de MPL. ¿Está? Una vez que las tres dieron negativas, pero tiene todos los demás criterios clínicos y de laboratorio el paciente, podemos catalogar a este paciente con una biopsia de médula que se comprobó que tiene fibrosis como una mielofibrosis triple negativo. Y en realidad suelen ser estas de triple negativo de una evolución no tan buena. Bien. El diagnóstico, como les dije antes, tiene que reunir ciertos criterios, ¿no? Los criterios menores son estos, que son básicamente la esplenomegalia, la anemia, la presencia de este marcador tumoral LDH y la leucoeritroblastosis, y después están los criterios mayores, que nos lo va a dar la presencia de fibrosis en la biopsia, el descartar policitemia vera, leucemia amiloide crónica, mielodisplasias, o sea, otras enfermedades hematológicas deben ser descartadas, la presencia de un marcador clonal, JAK2 o calreticulina o MPL, descartar causas secundarias de fibrosis, y este criterio de acá, de la presencia de un marcador clonal, si no hay ninguno, digamos, no es necesario que estén los 4 criterios al mismo tiempo, si están todos los demás, ¿sí? Seguramente al paciente le van a hacer un frotis de sangre periférica para evaluar las características de cómo son las células, aunque sea al diagnóstico y un par de veces posterior. Después, si cambia algo en el hemograma, también el hematólogo muy probablemente va a seguir analizando el frotis en el microscopio. Se va a hacer algún estudio de tomografía al diagnóstico, o mínimo de al menos una ecografía para documentar cuánto mide el vaso, y probablemente a lo largo de la enfermedad durante los años se repitan estos estudios si se ve que hay algún cambio o existe algún síntoma como dolor agudo que nos haga pensar en rotura o infarto esplénico. Ahora, el pronóstico. El pronóstico nos lo van a dar diferentes scores que nosotros los médicos utilizamos. En realidad estos scores son nada más que escalas en las cuales nosotros vamos sumando puntos según las características de nuestro paciente, ¿sí? Hay diferentes scores, estas escalas son las más utilizadas, la IPSS, el DIPSS ajustado y el DIPSS Plus. Existen otras como el MIP70 o el HIPS, que se utilizan cuando el paciente es candidato a trasplante y queremos evaluar cómo le va a ir con el trasplante, pero estas son las más utilizadas. La diferencia entre estas tres es que el IPSS, por ejemplo, solamente se puede utilizar en el momento del diagnóstico. Y después, la de DIPSS y DIPSS Plus, se puede utilizar y se puede recalcular a lo largo de la enfermedad. Estos parámetros que van a ser los más importantes para saber el pronóstico, cómo se va a comportar la enfermedad en el tiempo, son la edad, si es mayor de 65 años, da un punto. Los síntomas constitucionales, es decir, la fiebre, la astenia, la pérdida de peso, todo eso que nosotros le llamamos síntomas constitucionales, que son básicamente los que afectan la calidad de vida del paciente con mielofibrosis, van a sumar un punto en ciertas escalas y 2 puntos en otra. La presencia de leucocitos en un número mayor a 25.000 también suma puntaje. La hemoglobina menor a 100 gramos o menor a 10, utilicemos el 10 mejor porque en la mayoría de los laboratorios lo informan en miligramos. La hemoglobina menor a 10 suma puntaje también. La presencia de blastos, los blastos son células inmaduras en el frotis de sangre periférica, para eso el hematólogo mira en el microscopio la sangre del paciente. La presencia de más de 1% de estas células suma puntaje diferente, 1 o 2 puntos según la escala. Y después, solamente la escala DIPSS Plus contempla el número de plaquetas, la necesidad de transfusiones de glóbulos rojos
y el cariotipo desfavorable. Con cariotipo se refiere a alteraciones en los cromosomas, ¿sí? Entonces, en el DIPS Plus, las plaquetas menor de 100.000, la necesidad de transfusiones y el cariotipo desfavorable van a sumar puntaje. Vamos con cariotipo. Cariotipo, para que lo recuerden porque esto es chino, se refiere a los cromosomas, a alteraciones en los cromosomas, en los cuales puede ser que haya una duplicación, que haya un cromosoma más de ese cromosoma, o que pierda un pedacito del cromosoma, o que ese cromosoma gane un material genético que antes no tenía. Bueno, estas son las más, digamos, las más importantes. La de lesión del 7, del 5, la inversión del 17, la trisomía del 8, inversión del 3 o el rearreglo del 11q23. Después también puede ser que estas alteraciones sean más de 5, y entonces ahí estamos hablando de un cariotipo complejo, ¿sí? Según esto se ha catalogado, según los cambios que hayan en el cariotipo, algunas son de muy alto riesgo, otras son más bien favorables, que hablan de un pronóstico más favorable, y otras, las que no están catalogadas como de muy alto riesgo ni favorable, se consideran como algo intermedio o desfavorable, ¿sí? Esto de acá se utiliza solamente en esta escala de acá que se llama el DIPS Plus, que es la más completa y que obviamente sería lo ideal tenerla, pero que no en todos los sitios se pueden tener todos estos datos. Ahora, ¿para qué me sirve saber todos estos datos? ¿Para qué el médico me hace tantos estudios, pero no me da tratamiento? Entonces, lo que tenemos que comprender es que la mielofibrosis es una enfermedad progresiva, ¿sí? Progresiva, que puede ir desde ser asintomática por un tiempo que desconocemos, si va a ser ese tiempo más corto o más largo, porque eso va a depender de, por ejemplo, la cantidad de mutaciones que tenga la persona y cuáles sean esas mutaciones. Después va a avanzar a lo largo de los años comprometiendo por ahí la inmunidad, favoreciendo los sangrados, el paciente va a perder peso, se va a sentir más cansado, por ahí va a dejar de hacer las cosas que hacía antes. Esto puede ocurrir a los 5, 10 años, o sea, no lo podemos saber si no tenemos todas estas herramientas. Y también en un porcentaje de alrededor del 20% se puede transformar a leucemia, ¿sí? Entonces todos estos datos que se recopilan acá, lo que me van a servir es para catalogar al paciente, si está en un riesgo bajo, intermedio 1, intermedio 2 o alto. ¿Por qué me sirve esto? Porque los que se encuentran en el riesgo bajo e intermedio 1 no se tratan, no se da tratamiento, solo se los observa. O se le da algún tratamiento según la molestia que tenga, ¿sí? Si tiene prurito, se le dará alguna medicación para que no tenga picazón, etc. Solamente en el riesgo intermedio 2 y alto, ahí sí se plantea la posibilidad de tratamiento, que puede ser desde un tratamiento farmacológico vía oral hasta un trasplante de médula ósea. Eso tiene que ser absolutamente individualizado, evaluando todas las variables y las escalas que se puedan, la mejor que haya con toda la información que se tenga en el lugar donde se está diagnosticando al paciente. Ahora, el tratamiento, por lo tanto, va a ir desde simplemente tratamiento de soporte, que puede implicar el uso de transfusiones, el manejo del dolor, medicación para el prurito, pasando por un tratamiento farmacológico del cual en Argentina solamente contamos con el ruxolitinib, ¿sí? o el Acabi, y finalizando en la posibilidad de trasplante de médula. La realidad es que el único tratamiento curativo de la mielofibrosis es el trasplante de médula, ¿sí? Ahora, para ofrecerle a una persona un trasplante de médula, hay que analizar muy bien la edad, si esa persona tiene comorbilidades, es decir, si es diabético, si tuvo un infarto, si tiene bypass, si tiene Alzheimer, si tiene alguna dificultad, como por ejemplo HIV o cualquier otra enfermedad agregada, que va a hacer que el trasplante sea más o menos riesgoso. ¿Por qué? Porque la mielofibrosis, como les dije, tiene un curso crónico, entonces una persona con mielofibrosis desde el diagnóstico hasta que la enfermedad se descontrola, pueden pasar incluso una década o más, y es quitarle a esa persona, probablemente con el trasplante, si se lo decide así a la ligera, la posibilidad de muchos años de calidad de vida muy aceptable. El trasplante tiene una mortalidad
la verdad, a tomar en cuenta porque es significativa, ¿sí? Además de que si el trasplante sale relativamente todo bien y el paciente llega a pasar por todo el primer año del trasplante correctamente, igual hay complicaciones post-trasplante y cosas que pueden afectar la calidad de vida de la persona posterior al trasplante, como por ejemplo el rechazo del tejido que le trasplantaron o enfermedad injerto contra huésped, que va a requerir que la persona tome corticoides y algunos medicamentos para toda la vida. Bien, vamos con la parte del soporte, ¿sí? O el manejo de los síntomas. Primero, la anemia. Hay muchas formas de ir manejando la anemia. Se puede dar corticoides, se puede dar eritropoyetina, que son inyecciones subcutáneas, que la verdad es que lo que más utilizamos los hematólogos. Se puede dar danazol, estos inmunomoduladores que se utilizan, quizás lo hayan escuchado para otras enfermedades, como la talidomida o la lenalidomida, que en realidad son medicación que se da en algunas enfermedades hematológicas como el mieloma múltiple y el linfoma. Y también probablemente el paciente va a requerir la transfusión de glóbulos rojos, ¿sí? Después, el prurito se puede manejar con medidas no farmacológicas y con medidas farmacológicas. Entre las no farmacológicas está, primero, detectar cuáles son los factores precipitantes y evitarlos. Por ejemplo, la piel seca podría precipitar el prurito, por lo tanto mantener la piel hidratada con una crema que no tenga perfume, por supuesto, es importante. Regular la temperatura del ambiente, que puede ser que el prurito aumente con el calor o puede que no. Regular la temperatura del agua, porque algunas veces con el agua fría hay prurito, pero si ponemos el agua tibia no, o a veces es al revés. Entonces, identificar esos factores del ambiente, del agua, incluso a veces de la ropa, para evitar el prurito. Y después están las medidas farmacológicas cuando no es suficiente utilizar estas otras medidas, que es el uso de antihistamínicos. Por ejemplo, generalmente empezamos con difenhidramina, después lo más frecuente es que cambiemos a hidroxicina o a fenoxifenadina, y generalmente vamos escalando, por ejemplo, al uso de paroxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina. En el caso del prurito no se da con antihistamínicos. También el ruxolitinib ayuda un montón con el caso del prurito cuando es inmanejable. Esa sería una indicación, por ejemplo, para utilizar ruxolitinib. También está como posibilidad el uso de interferón y los rayos PUA. En cuanto a la esplenomegalia, que es el crecimiento de este órgano que tenemos del lado izquierdo superior del abdomen, que es el vaso, lo que generalmente utilizamos al principio es la hidroxiurea, pero la tasa de respuesta, aunque no es mala, es alrededor del 40%, suele ser transitorio su efecto, ¿sí? Y al mismo tiempo puede provocar citopenia, es decir, que se bajen las células de la sangre que ya de por sí estaban bajas, es decir, puede agravar la anemia, por ejemplo, ¿sí? Así que hay que utilizarla con cuidado. También está la posibilidad de utilizar cladivine, la verdad que no es lo que más utilizamos, y ruxolitinib, y también la posibilidad de que aparezcan próximamente nuevas moléculas. Ya por la FDA está aprobado otro inhibidor del JAK, que es el fedratinib, pero todavía no llega a Argentina. En cuanto a la irradiación, es decir, someter al paciente a radioterapia para disminuir el tamaño del vaso, se desaconseja muchísimo porque hay una alta tasa de toxicidad hematológica con eso, ¿sí? Entonces, irradiando el vaso puede ser que la anemia se nos vaya al tacho, que todo lo demás se descontrole. No se aconseja para nada esto. La esplenectomía, es decir, directamente sacar el vaso, tampoco se aconseja porque hay una alta mortalidad relacionada a hacer esto, sobre todo y prácticamente está contraindicado si el paciente tiene posibilidad de ir a trasplante, porque con sacarle el vaso le hacemos un daño tremendo y le aumentamos la posibilidad de morir en el trasplante. Si podemos poner en silencio a las personas que no han puesto en silencio su micrófono, les agradezco. Bueno, vamos a
concentrarnos en el ruxolitinib, que es la droga que sí tenemos disponible por vía oral. El ruxolitinib es una medicación que inhibe el JAK1 y el JAK2. Esta mutación o esta alteración que es la que termina provocando esta cascada de citoquinas y este descontrol en la médula ósea. Entonces, independientemente de si el paciente tiene mutado el JAK1 o el JAK2, esto lo digo porque generalmente pedimos el JAK2, si el JAK2 no está mutado, sino que tiene mielofibrosis por mutación por calreticulina o MPL, igual el ruxolitinib actúa en la persona, o sea, igual es efectivo aunque la mutación no sea en el JAK2. Solamente se dan los pacientes sintomáticos, generalmente estos son los de riesgo intermedio 2 y de alto riesgo, ¿sí? La dosis de inicio dependerá del recuento de plaquetas. Si el paciente tiene más de 200.000 plaquetas, entonces se puede dar 20 miligramos, se hace cada 12 horas la dosis. Si tiene entre 150.000 y 200.000 plaquetas, vamos a dar 15 miligramos, y así vamos a ir partiendo el tratamiento, la dosis, según cuántas plaquetas tenga el paciente, ¿sí? Esto porque muy frecuentemente la medicación disminuye las plaquetas durante las primeras 3-4 semanas. Entonces, el ruxolitinib a dosis de 15 a 20 miligramos demostró que reduce la esplenomegalia. Acá hay un ejemplo de un paciente que hizo tratamiento con ruxolitinib, y por lo tanto también disminuye los síntomas constitucionales, ayudando a que mejore la calidad de vida del paciente. Que quede claro que de ninguna manera revierte la fibrosis o cura la enfermedad. Entonces, algo a tener en cuenta con el uso de ruxolitinib, y si por aquí hay algún paciente que lo está usando se va a sentir identificado seguramente, es que hay unos eventos adversos que deben ser manejados, bancados con mucha paciencia durante el primer mes, sobre todo, puede durar hasta 3 meses incluso, que son el agravamiento de la anemia y la disminución de las plaquetas, ¿sí? Esto se debe tratar de sostener con transfusiones, con eritropoyetina en el caso de la anemia, o modificando por ahí la dosis en el caso de las plaquetas bajas, para que el paciente tenga ese tiempo de adaptación, ya que generalmente se vio que después del mes empiezan a subir los valores de la hemoglobina y empiezan a subir de vuelta las plaquetas. Es como un efecto adverso transitorio. Después también puede ser que produzca fatiga, diarreas, vómitos, dolor abdominal, mareos, edema, sobre todo de los miembros inferiores, o una sensación como de que falta el aire. Bueno, el ruxolitinib se va entonces a indicar si hay síntomas muy molestos para el paciente, como prurito, como el vaso grande, muchos síntomas constitucionales, ¿no? Justamente con el fin de mejorar la calidad de vida. Pero, ¿es para siempre o en algún momento se suspende? Estas son cosas que se charlaron en el Congreso Argentino en octubre de este año, porque realmente moléculas nuevas aprobadas no hay para mielofibrosis. Entonces los esfuerzos ahora se concentraron en cómo se maneja de mejor forma lo que tenemos disponible para las personas con mielofibrosis. Entonces, ¿se suspende el ruxolitinib? Sí, se puede suspender, y es más, se debe suspender. ¿Cuándo? Bueno, depende. La verdad es que la historia natural del uso de ruxolitinib es que se empieza el tratamiento, llega a su pico máximo de acción, mantiene una meseta en la que todo anda relativamente bien, el vaso no crece, los síntomas constitucionales están controlados, y en un tiempo aproximado, porque es variable, puede ser antes, puede ser después, pero en un tiempo aproximado de 2 años, la respuesta se empieza a perder, y por lo tanto son más los efectos adversos que el beneficio que el ruxolitinib le da a la persona. Por eso es muy importante elegir el momento en el que se va a utilizar ruxolitinib, porque si no es desperdiciar un as bajo la manga, ¿no? El paciente no se siente muy mal, no impacta en su calidad de vida de manera importante, no tiene una anemia inmanejable, bueno, no tiene el vaso demasiado grande para que le impida poder ingerir los alimentos, porque el vaso a veces comprime el estómago, ¿no? Cuando es muy grande. ¿Y yo por qué le voy a dar ruxolitinib a esa persona? No tiene indicación. Y me estoy gastando una carta, ¿sí?
Entonces hay que elegir muy bien el momento en el que se lo inicia. Después, ¿cuándo se suspende? Bueno, la decisión para suspender se va a basar en la respuesta de los síntomas constitucionales en primer lugar, porque si ya dejó de responder y los síntomas constitucionales están presentes como estaban antes o peor de haber iniciado el ruxolitinib, los síntomas esplénicos y la toxicidad hematológica. Si ya es una persona que tiene síntomas constitucionales y que además por culpa del ruxolitinib le estoy agravando el recuento de plaquetas y esta persona está teniendo sangrados con frecuencia, o los síntomas esplénicos, por ejemplo, el tamaño del vaso, ya la verdad que es un vaso masivo, que está tan grande que ya no, el ruxolitinib no hace nada y se queda corto, entonces la verdad es que no tiene sentido seguirlo dando porque le estamos ocasionando por ahí algún efecto adverso sin generarle absolutamente ningún beneficio. ¿Está? Ahora, ¿cómo se suspende? Tampoco está bueno suspenderlo de un momento al otro. Los síntomas de la enfermedad y la esplenomegalia suelen reaparecer a la semana de haber suspendido, es decir, el paciente sí va a notar que algo sucede a la semana de suspender. Probablemente, por ejemplo, empieza a tener un poco de prurito, pero bueno, se intenta dar medicación para el prurito. Probablemente sienta algún cambio en el vaso, bueno, si la verdad que está teniendo mucho sangrado porque las plaquetas están muy bajas, y yo quiero intentar ver si las plaquetas suben quitándole el ruxolitinib, por ejemplo, y la esplenomegalia la verdad que está igual, entonces puedo plantearme la posibilidad de intento quitar el ruxolitinib a ver si después de esa etapa de adaptación las cosas se vuelven a estabilizar sin el ruxolitinib. Puede haber en algunos casos síndrome como de abstinencia aguda en la cual ocurre como una respuesta inflamatoria por la falta de ruxolitinib. En ese caso, y por eso justamente se recomienda reducir la dosis progresivamente, y si a pesar de reducirla progresivamente ocurre esta síndrome de abstinencia, entonces se debe administrar corticoides. La otra molécula que está aprobada, aunque no está en Argentina, es el fedratinib, ¿sí? Que también es de administración oral, y también, digamos, es una droga efectiva para disminuir el tamaño del vaso y mejorar los síntomas constitucionales. Generalmente está indicado en los pacientes que ya utilizaron ruxolitinib y el tratamiento fracasó, o que son intolerantes al ruxolitinib, o en algunos lugares se los da de primera línea en pacientes que no recibieron ningún inhibidor del JAK. Esto último generalmente es en estudios de investigación, que es justamente algo que estamos anhelando en Argentina que ocurra acá, que empiece a haber un estudio de investigación en el cual se pueda utilizar fedratinib, se le pueda dar una posibilidad al paciente, incluyéndolo en algún estudio de investigación. Después hay otras drogas en desarrollo, el momelotinib con estudios fase 3, el pacritinib también en estudios fase 3, la molécula luspatercept, el navitoclax, estos se pueden, estos dos últimos, digamos, se están estudiando en combinación con el ruxolitinib, por ejemplo. Bueno, ya hablamos de qué hacemos cuando el paciente es de riesgo bajo, intermedio 1, que solo se observa o solo se manejan los síntomas. Después, en el intermedio 2 y en el alto, bueno, podremos dar ruxolitinib, por ejemplo, y la otra opción, que es la única opción curativa, es plantearnos la posibilidad de ofrecerle al paciente un trasplante de médula ósea. ¿Está? Acá lo que vemos en estas curvas es cómo le va digamos, o cómo le beneficia al paciente la posibilidad de trasplante, ¿sí? La realidad es que hay que pensarlo muy bien, porque una persona generalmente mayor de 70 años no es candidata ni para un trasplante por tener mielofibrosis, ni en el caso de que tuviera otra enfermedad oncohematológica, y por otro lado, hay algunas enfermedades asociadas que contraindican el trasplante. Por ejemplo,
alguna micosis invasiva, es decir, infecciones que haya tenido el paciente muy severas o que hayan provocado daño de algún órgano, insuficiencia renal, daño de alguno de los pulmones. Entonces, hay que individualizar muy bien la decisión para el trasplante, pero generalmente si el paciente es de intermedio 2 o de alto riesgo, se le estudió el cariotipo o las mutaciones acompañantes y tiene muy mal pronóstico, yo no debo pensar 2 veces y debo mandar al paciente a una evaluación a un centro de trasplante, porque esto va a ser riesgo-beneficio la única posibilidad de que tenga una calidad de vida buena y un tiempo de sobrevida mayor a 5 años. Entonces, generalmente el paciente tiene que tener menos de 70 años, estar apto clínicamente, físicamente para soportar un trasplante y estar en la categoría de riesgo intermedio 2 o de alto riesgo, así como también no tener cosas que contraindiquen el trasplante, como yo les decía, falla renal o alguna infección muy severa. Hay otras infecciones que se pueden manejar riesgo-beneficio, ¿no? Pero la decisión es individualizada. Y después están los aspectos más allá de la enfermedad, que son muy importantes, son cruciales, y en eso la Asociación Linfomas Argentina, que además incluye pacientes con mielofibrosis y mielodisplasia, hace la verdad un trabajo muy importante, porque el aspecto psicoemocional, el tomar en cuenta el entorno familiar y el priorizar la calidad de vida son cosas fundamentales en una persona que tiene mielofibrosis y que va a vivir con esta enfermedad probablemente una década o más, ¿sí? Entonces, en ese aspecto es muy importante la relación médico-paciente, el manejo del oncólogo, el hematoncólogo, el equipo de hematología con el paciente, además de considerar el acompañamiento por psicooncología, como en este caso sería Mariana para este grupo, como es la asociación, el apoyo y la contención de familiares y amigos, incluirlos, invitarlos a charlas como estas que dan información sobre la mielofibrosis, y recalcar la importancia de que la persona con mielofibrosis no atraviese esto solo. Siempre recalcar también que no damos tratamiento o damos tratamiento o planteamos algo siempre para priorizar la calidad de vida, ¿sí? Por el curso o la manera en la que se suele comportar esta enfermedad de forma crónica. Hay grupos de apoyo para personas con mielofibrosis en los cuales ellos pueden hablar de lo que les afecta, en cómo el ruxolitinib me ocasionó diarrea, pero hice tal cosa y me sentí mejor, entonces yo se lo comparto a otra persona que por ahí también le puede servir. Esas cosas no deben ser menospreciadas, sino más bien muy valoradas. Bueno, acá estaríamos, y quedo atenta por si alguien tiene alguna duda o comentario. Muchísimas gracias, Sofía, la verdad que siempre muy, muy clara. Bueno, estamos abiertos para los que quieran hacer preguntas. Si quieren, el que quiere preguntar lo puede hacer por el chat o desactiva el audio y pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Le quedó alguna duda? ¿Nadie? ¿Está todos tranquilos? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Eva? ¿Cómo andas, Eva? Todo bien. ¿Cómo andan? Hoy peor que ayer, hoy no puedo hablar ya. No. Ay, pobre. No. Tomaste frío. Sí, el frío, el calor, frío, todo acá en Mendoza. El aire acondicionado. El aire, el viento sonda, acá viste que es un está sondeando. Todo junto. Sí, leí que estaba sondeando por ahí. Tony, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios, así que bien. También lo mismo que dice la Eva, sonda, calor. Ahora dice 34 grados de temperatura, no sé, está pesadito el día, pero lindo, 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 lindo. Y bueno, nada, de mi parte, pregunta ninguna, simplemente siempre agradecer, Sofía, a vos, muchas gracias, como siempre, y gracias a todos.
Y bueno, y qué bueno Buenísimo. que se haya constituido el día de hoy como Día de la Mielo y que podamos concientizar al resto de la población sobre este tema. Sí, esperemos Desmitificarlo un que poquito, el año bajarlo que a la viene, tierra, claro, que el año que viene lo podamos hacer con mucho más fuerza, ¿no? pero lo tenemos que hacer con una fiesta, asado, baile, Vamos a disfraces, todo. Mendoza, nos vamos a Mendoza, ya Esa es la dijimos. actitud. Bueno, cuando se vaya el COVID. Cuando se vaya el Bueno, COVID. Cuando se vaya el COVID, hacemos una nosotros fiesta. acá con Tony ponemos los vinos. Bueno, vamos. ¿Y hay Vamos. alguien que se quiere presentar, que no entró en ninguna otra charla y se te quiere presentar? Porque la verdad que es bueno que conozcan a Eva y a Tony, que hace años que están con esta enfermedad. Entonces sería Eso. bueno, ¿no? O sea que ellos son exponentes de que hace años conviven con la enfermedad. ¿Cuántos años vos, Eva? 14 para 15. 14 para 15. ¿Y vos, Tony? Y yo llevo ya casi 3 de que lo descubrí, después de antes, no me acuerdo. Tengo poca memoria, el pasado me condena. Pero sí, gracias a Dios, se descubrió hace 3 años y hace 3 años que tiene en tratamiento y bien, muy bien. Muy bien. Todos hemos empezado alguna vez por todo esto y nada, la importancia que tiene ACLA y la importancia que tienen estas reuniones para estar en contacto, para conversar, para actualizarnos. Por repetir, bueno, Sofía es una de las líderes en mielo en el país y en Latinoamérica, entonces siempre es importante escuchar su palabra, su voz, las actualizaciones, novedades, es importante. Yo mismo hoy, después de tanto tiempo, sigo descubriendo cosas nuevas sobre todo esto, y bueno, como siempre escribimos y siempre decimos que se puede, y lo importante de participar. Vos recién, Sofía, decías algo muy, muy importante de más allá del tratamiento hematológico, el tratamiento o el acompañamiento psico-oncológico, que es fundamental en todo esto. Y bueno, no sé quiénes estamos en el grupo, pero veo que somos un montón, y si se animan, bienvenidos a charlar. Después acá nos ponemos todos cara rota y ya la vergüenza se despista y conversamos. Bueno, ¿hay alguno Pepe, nuevo? ayúdame, Pepe. Ah, Pepe también. Pepe Te también. ayudo. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Sí, ¿Qué bueno, tal? adhiero a los comentarios de Tony y siempre agradecido a ACLA, a todo el equipo, bueno, a la doctora Burgos, que tengo el placer de conocerla personalmente. Ella me tuvo como paciente en la clínica. Bueno, Mariana también, que apoya mucho, Eva también, así que a todos muchas gracias, súper agradecido siempre que puedo, se los agradezco y feliz de haberlos conocido, ¿no? De haber podido conocerlos. Y yo llevo un año ya del diagnóstico, también como dice Tony, no sé si antes lo tenía y no lo habían diagnosticado. Yo estoy tomando hidroxiurea, no estoy con ruxolitinib, pero bueno, he tenido buenos resultados, así que una vez me acuerdo que la doctora me dijo, bueno, mejor porque digamos que no usar el ruxolitinib, tenés ahí como una carta en la manga, como dice ella. Así que bueno, bien, por suerte bien. Ayer, no sé si Doc lo escuchaste, hubo una charla del doctor Sauries, la que te lo digo bien, porque no, que inclusive, sí, el doctor Álvaro Sauri, que hablaba sobre el cannabis, del cannabinoides para los dolores. Sí, lo dio la Fundación de Mieloma y nosotros compartimos porque nos pareció muy interesante el tema. Es Que, muy bueno, interesante. sí, es muy técnico. Bueno, la charla me pareció bastante técnica, ¿no? Muy más orientada a profesionales y no sé si, que una vez me acuerdo, Tony también lo había preguntado en una de nuestras reuniones que tenemos, pero no sé qué avance, si es muy difícil, sobre todo para nosotros que a veces, digamos, tenemos estos dolores óseos. No sé si has escuchado o alguien ha hecho algún ensayo con esto,
Pero bueno, no sé qué opinión tenés. Bueno, justamente hoy participé de un congreso de la UBA, en el cual en la sala donde yo tenía que dar el congreso, justo había otra charla que era sobre el cannabis. Obviamente yo estaba muy concentrada en mi charla que tenía que dar, pero del cannabis cada vez hay más evidencia. Lo que pasa es que imagínate que hay que categorizar cannabis en pacientes con esta enfermedad. Y mielofibrosis hay muy poquitos, y que estén con cannabis menos que menos. Lo que sí se sabe es que el cannabis tiene que, el lugar del que proceda es muy importante, porque si es así nomás, viste, el que se cultiva acá atrás del patio o el que viene de la esquina, no tiene ninguna evidencia de que eso vaya a funcionar. Y el cannabis está, digamos, probado para epilepsia, para glaucoma, para un montón de artropatías, pero en el dolor óseo, como el de la mielofibrosis que se produce por esta cascada de citoquinas, que es distinto al dolor que tienen las personas con mieloma múltiple, es otro tema, ¿viste? Y la verdad, no, ni en el Congreso, ni en ningún lado, porque sí lo busqué, hay evidencia en personas con mielofibrosis, ¿sí? De todas maneras, esta charla del Congreso de la UBA que hubo, que yo no la vi, sino que fue como que pasé por ahí, la voy a mirar y después si es que encuentro algún dato interesante lo comparto. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, fue muy interesante, pero bueno, viste, las combinaciones del THC con el CBD, no sé, medio que confunde, uno si no agarra cualquier cosa, sobre todo para lo que estamos con tratamientos y tomando una medicación, me parece muy delicado, ¿no? Así que bueno, te quería consultar eso y bueno, como siempre agradecerles a todas, a todo el equipo ACLA y a todo el equipo el apoyo que dan siempre. Así que muchas gracias y Doc también muchas gracias para vos. Muchas gracias. Bueno, ¿no hay ninguno nuevo que haya entrado hoy? No. A vos, Mónica. Desactiva el audio o activa el audio, Mónica. Me encanta porque así los pacientes o los familiares se dan cuenta de que los pacientes con mielofibrosis pueden tener una calidad de vida bastante buena a pesar de la enfermedad. Yo sé que no todos los casos son iguales, pero me gusta que haya pasado esto y que estén charlando por eso. ¿Ahora se escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno. Soy nueva acá, pero ya tuve 2 charlas con Mariana. Ah. Y en una estaba Pepe. Bienvenida. Bueno, yo cumplí ahora 64 años y me atiendo en la Academia de Medicina. En mayo del 2021 me diagnosticaron mielofibrosis primaria. Empecé un tratamiento con Jakavi durante 20 días, una sola dosis. Me sacaron sangre y vieron que estaba todo bien. Entonces me agregaron cada 12. A los 15 días me vuelven a sacar sangre otra vez y vieron que las plaquetas, no tanto el hematocrito y los glóbulos blancos, pero las plaquetas bajaban. Entonces me bajaron la dosis a 15. 15 y 15. A los 15 días, 14 me volvieron a sacar y vieron que las plaquetas habían subido, el hematocrito estaba en 29-30, bueno, más o menos los glóbulos rojos, un poco menos de 4 millones. Y bueno, y ahora estoy desde agosto con Jakavi cada 15 y me sacan sangre cada 3 semanas. Mi último ahora en hematocrito es 29.6, una hemoglobina de 10, que me varía entre 9,6 y 10. Los glóbulos blancos me están bajando bastante, pero seguimos con los 15, tengo 3.100.000 en este último, porque fue reciente. Y me mandaron ahora, y me hicieron en agosto, me mandaron a hacer una eco y vieron que hubo una pequeña reducción del vaso. El vaso con una tomografía, hace un año atrás
tenía una medición de 173 milímetros, puede ser, y ahora me había bajado algo de 137. Pero como me explicaron los hematólogos de la academia, que es difícil entre la tomografía y la eco. Generalmente es eco y eco o tomo y tomo. Exacto. Pero bueno, había una pequeña, ahora en enero me hacen otra. Y yo cumplí ahora en octubre 64 años. Y esta vez que fui, no, la anterior, hablaron conmigo y me dijeron que debía hacer una interconsulta para el trasplante. Entonces yo dije, no, pero yo soy vieja, entre comillas. Entonces me dijeron, no soy vieja, no soy vieja. Bueno, yo tengo PAMI, gracias a Dios. Hoy tuve la suerte también, no es la suerte, que me renovaron el Jakavi por 6 meses más. Desde diciembre hasta mayo del 2022, no voy a pelear con la medicación, la voy a tener. PAMI me está tratando muy bien, eso es lo que quiero decir. Bueno, hoy en PAMI me dieron los centros, me dieron una lista, justo hoy que fui a buscar eso, varios centros. Y bueno, hoy al mediodía cuando vine, dije, bueno, voy a llamar. Y el primero que tenía era el Hospital Alemán. Porque tengo uno de mis hijos que vive cerca. Llamé, todo muy bien, pero hace un tiempo que con PAMI no estamos. Bueno, yo pagaría la consulta, pero el problema es que capaz que después me empiezan a hacer estudios y eso, y voy a tener que cubrir el 100% de todo, ¿no? Entonces, bueno, mi segunda opción era la Fundación Favaloro. Y marqué y me pude comunicar. Y me dijeron que el día lunes me dieron un mail y que presenté la historia clínica, bueno, las cosas para recién después poderme dar la consulta. Aparentemente la Favaloro está dentro del radio de PAMI. Sí, así sí, que está. bueno, está. Yo me formé en trasplante en la Favaloro y está. Qué bueno que puedas ir ahí. No sé si cubrirán el 100%. Seguro te atendió María José por teléfono. En turnos, una chica muy amorosa que enseguida me dio el mail para que yo el día lunes escanee y mande las cosas que ellos necesitan para darme turno. Así que estoy en eso. Lo que sí, ya que te tengo y te puedo preguntar, pues yo tengo una hija médica, pero es pediatra. Entonces siempre me dice, con los hematólogos, mamá, con los hematólogos, porque son los que más saben. Yo tengo otra especialidad. Entiende, pero no en profundidad, porque no estudió, no es su ramo. Tal cual. A mí lo que me pasó cuando me hicieron el diagnóstico de la mielofibrosis, en febrero a mí me punzaron. Me atendía en la clínica que me correspondía a mí por PAMI, pero el hematólogo se fue a radicar a Misiones. Entonces tuve que volver a PAMI y decir, ¿dónde voy? Entonces me dijeron, lo mejor que nosotros tenemos es la Academia de Medicina. Y bueno, consulté también con mi hija y me dijo, mamá, es el lugar apropiado para que vayas. Lo que sí que yo nunca pude entender, pero que de a poquito lo estoy entendiendo, que tenía un hematocrit de 40, tenía los glóbulos de 9 millones, los blancos, y de repente cuando empecé a tomar la medicación, es como que me hizo toda una bajada. Pero bueno, tengo que tomar la medicación. Eso quisiera que me expliques por qué. ¿Puede ser? Es muy delicado, porque vos decís que tenés mielofibrosis primaria y no tenías anemia al principio. Entonces, claro, ahí hay que... Claro, en agosto del año pasado, yo me venía haciendo los hemogramas todo cada 6 meses, ¿no? Me hacía la médica de cabecera. Y en uno de los hemogramas, que no era alto, decía plaquetas 431.000, que más o menos están entre 150 y 4. Entonces ahí ella me mandó a que viera al hematólogo. Y el hematólogo me hizo un recuento, me hizo unos exámenes más exhaustivos, y bueno, me mandó a hacer
la mutación. Me sacaron sangre y vieron que tenía la mutación en el JAK2. Claro. El F17, ahí. Y bueno, y ahí empezó después me mandaron a punzar porque algo había. Y bueno, después me hicieron el diagnóstico en la clínica, pero la academia me hizo retirar el taco, quiso rever la biopsia, y tuve que ir al lugar de la clínica donde estaba mi taco y entregarlo. Y ahí volvieron, lo tuvieron durante 30 días, y ahí la doctora Sarmiento de la academia me hizo el diagnóstico. Y ahí sacó la mielofibrosis primaria. Claro. Con no es lo más habitual que empiece con el hematocrito normal, o que deriven a un paciente por las plaquetas de 400.000. Fue un poco extraño y prefiero no emitir una opinión sin haber conocido todo. No, Sofía, pero me hicieron una tomografía en agosto del 2020 y me salió esplenomegalia. Claro, fue por la esplenomegalia en realidad, pero claro. no porque tuvieras... Claro, sí, no, lo que pasa es que yo empecé a hacer ejercicio y empecé con dolor del lado izquierdo de la costilla, y mi hija enseguida me dijo, andá porque capaz que es el vaso, y bueno, así surgió. Ahora, desde que tomo ruxolitinib estoy mucho mejor. Pero bueno, tengo esa sensación, esa anemia, porque estoy entre 29 y 30, y a veces llego a 31 de hematocrito. Pero puedo hacer las cosas, salgo a la calle, no como antes, pero bueno, debido a la enfermedad. Claro, igual eso también se puede mantener estable por un tiempo prolongado, pero está perfecto que tengas la evaluación en el centro de trasplante. Una evaluación no quiere decir que te van a trasplantar, te van a evaluar. Y bueno, y después de eso te explicarán qué es lo mejor para vos. Sí, pero bueno, más o menos sigo con el Jakavi, hasta que ellos me digan, no sé, ahora el 15 me vuelven a extraer sangre para ver. Y después me hicieron uno para descartar una leucemia, pero no me acuerdo cómo es, el Plex, bueno, no me acuerdo ahora. Me sacaron sangre y lo estudiaron durante un mes, y no tengo la leucemia mieloide, puede ser algo. Sí, es el FI, el BCR-ABL o el cromosoma Filadelfia. Claro, ese era el que en las diapositivas yo le decía que siempre se tiene que pedir para diferencia que no sea una leucemia mieloide crónica. Eso se pide siempre. Y no era, entonces bueno. Eso me salió negativo. Claro, no es una leucemia mieloide, claro. Perfecto. Así que bueno, este es mi caso. Pero estoy mucho mejor desde que tomo Jakavi. Pero como dijiste vos, yo lo empecé a tomar el 10 de junio, ya va a ser casi 6 meses, y recién ahora me estoy amoldando a él. Y tengo esas cosas que decís vos, de la retención, me agarra la parte de las rodillas, se me hincha, y aumenté bastante de peso. ¿Puede ser que el Jakavi aumente un poco de peso, 4 o 5 kilos? ¿O es lo que uno come? En realidad la retención de líquido puede hacer que aumentes de peso, pero después también está, viste, que vos no tengas la energía para hacer las cosas que hacías antes, y por ahí no hagas tanta actividad física, y eso haga que aumentes de peso, también, viste. No me dejan son muchas variables. Ahora te voy a preguntar a vos, ya que te tengo. Yo hacía ejercicio en el agua, para las viejas se les dice, aquagym, durante 4 años. Y la doctora, la hematóloga, me dice, lo que pasa es que vas a ir, te vas a cansar y no vas a ir. No sé, yo quisiera empezar para decir, bueno, me canso y salgo del agua, no sé, es hacer ejercicio. Yo sé que es 1 hora, pero bueno, ¿vos qué decís? Me dijo que camine media hora de rutina diaria todos los días. ¿Vos qué decís? No, prefiero no emitir opinión distinta a la de tu hematóloga, porque tu hematóloga es la que te conoce, la que sabe todo de vos. Sí, claro, sí. Obviamente siempre uno tiene que escuchar al paciente, ¿no? Y ponerse de acuerdo con el otro, con cuáles son sus deseos, con qué tanto le suma o le resta esa actividad, ¿no? Pero no me voy a meter a tirar abajo lo que te dijo tu hematóloga de ninguna manera. No es por tirar abajo, porque yo no, ya lo sé, pero prefiero... en ellas. Pero también es mi duda si el hematocrito alguna vez la hemoglobina me va a subir.
o siempre me va a quedar ahí. Eso sí te quería Generalmente preguntar. no sube, no, generalmente no sube porque la mielofibrosis, la única manera de que se resuelva es con el trasplante. Entonces, como hay fibrosis, no va, a menos que eso se revierta, como por ejemplo con el trasplante, o que aparezca alguna droga que revierta la fibrosis, la anemia solita no va a mejorar. Por eso. Bueno, un gusto, Gracias. qué bueno que pudiste Gracias, charlar un gusto, y expresarte, Sofía. María. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sofía, por de vuelta a estar con nosotros. Mariana, a Eva también, que es la que está moderando el grupo de mielofibrosis desde hace mucho tiempo. Y bueno, esperemos que el año que viene poder tener un poquito más de repercusión, aunque ya les digo, muchos medios sacaron, no los medios más importantes, pero yo te los envío a vos, Sofía. Salimos en un montón de páginas web y diarios digitales. Yo subí algunos nada más al grupo, así que hubo algo de repercusión, pero esto lo decidimos hace un mes, la fecha, entonces no tuvimos apoyo de nadie, lo hicimos todo a pulmón, así que esperemos que el año que viene podamos hacerlo mejor y por ahí lo podemos, presencial no, porque tendríamos que irnos a diferentes provincias, vamos a tener que hacerlo virtual también. Si no, vamos un poquito a Mendoza y después nos vamos para donde vive el Provincias otro. y países directamente. Claro, nos vamos un mes de recorrida. Y a vos, Mónica, bueno, pensá en Eva, en los años que hace que está en tratamiento y en remisión. A Tony hace 3, bueno, Eva hace 13, creo que me dijiste. Así que, bueno, saben que estamos siempre, cualquier cosa nos mandan un mail y entren en el grupo. Mandar un beso a Eva, porque siempre escribo y eso, y ella... Es la que contesta, exactamente. Por eso un agradecimiento muy grande a Eva, a Mariana que da el apoyo emocional, y sepan que cuando necesitan otro día más de apoyo emocional lo piden, y con Mariana arreglamos la fecha. Y Sofía, inmensamente agradecida siempre, así que bueno, nos vemos la próxima. Un placer, que estén bien. Cariño.